Buenas noches para todos mis amigos, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, me alegra. Agradecemos a los amigos que también en las redes sociales se unen con nosotros para el tercer tema de esta semana de conferencias que estamos llevando a cabo. El Señor les pueda bendecir a sus familias y a todos los que nos ven durante esta semana y en esta noche especialmente, donde vamos a estudiar el tercer tema que se titula Paz en su fe. Bueno, muy bien, quiero que para iniciar nuestro estudio en esta noche, abran sus Biblias. ¿Sí trajeron sus Biblias? Los que están en las redes sociales también, tomen sus Biblias allá en sus casas para que puedan acompañarnos en el estudio. Y en esta noche vamos a hacer un estudio acerca de una parábola. ¿Cuántos les gustan las parábolas de Jesús? Amén. Las parábolas de Jesús son muy interesantes y en esta noche vamos a trazar una de ellas y esa parábola se titula La de la viuda y el juez injusto. Muy bien, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 1 al 8. Así que voy a leerla y ustedes, mientras que yo voy leyendo, por favor, usen su imaginación, transpórtense a la lectura y analicen y vayan pensando a medida que yo voy relatando y contando esta parábola. Ustedes la pueden ir leyendo también en su Biblia, en Lucas 18, verso 1 al 8. Y la palabra del Señor nos dice: Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios, ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Muy bien, esa es la parábola. Esa parábola vamos a estudiarla esta noche. Esta parábola es importante muchísimo, especialmente para los que vivimos en los tiempos finales. Siempre cuando Jesús dijo esta parábola, porque Lucas solamente la menciona, los que la escucharon, los que la leyeron después en el Evangelio de Lucas con el paso de los siglos, se vieron beneficiados con esa lectura. Pero si ustedes analizan, esta parábola tiene un significado mucho mayor para los que van a vivir en la última generación, un poquito antes de la segunda venida de Jesús. Específicamente fue dada para esa clase de personas, o sea, nosotros. Entonces es un privilegio y necesitamos estudiarla porque tiene un significado profundo. A veces la enseñamos a los niños en las clases, ¿no? Pero tiene un significado mucho mayor que la que a veces nosotros le damos. ¿Cuál creen ustedes es el primer propósito de esta parábola? ¿Cuál será? A simple vista, cuando ustedes la analizan, ¿cuál creen ustedes es el primer propósito de esta parábola? La oración, muy bien, porque dice: Jesús enseñó con una parábola que era necesario, ¿qué cosa? Orar siempre, ¿y qué? Sin desanimarse. Esa frase, esa expresión es muy importante, sin desanimarse. Así que obviamente el propósito de esta parábola es que nos acostumbremos a orar, que no desmayemos, que perseveremos, a pesar de que no recibamos la respuesta inmediata del Señor. Por eso Pablo siempre en sus epístolas decía: orad sin cesar, porque realmente así es. Ahora, ustedes dirán: bueno, hermano, pero ¿cómo usted demuestra que esta parábola se aplica especialmente para la última generación? Bueno, es muy fácil. Quiero que vayan, tomen su Biblia. Ustedes, si ya están ahí en Lucas 17, hagan este ejercicio conmigo. En Lucas 17, analicen el contexto anterior y el contexto posterior de esta parábola.
miremos el contexto anterior. ¿Qué está escrito antes de la parábola? ¿De qué tema se viene hablando? Miren, vayan por favor al verso 26. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuál es el contexto anterior? ¿De qué viene hablando? De la segunda venida de Jesús. O sea, el contexto anterior viene hablando acerca de cómo serán las características de las personas que vivan un poco antes de la venida del Señor. Ahora miremos el contexto posterior. El contexto posterior es Lucas 18, el verso... pero aquí hay unas expresiones que me gustaría leer antes. Noten por favor el verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego de azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, Señor, ¿dónde? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Estas últimas expresiones las vamos a estudiar el sábado en el culto divino. Así que cordialmente invitados a ese culto divino. Pero miren el contexto. El contexto es todo referente a la segunda venida de Jesús. Ahora miren el contexto posterior. El contexto posterior es Lucas 18, verso 8. Lucas 18, 8. Léanlo allí. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿entre qué contexto se encuentra esta parábola? En el contexto, tanto anterior como posterior, de la segunda venida de Jesús. Es decir, que esta parábola tiene una aplicación especialmente para el pueblo del Señor. Ahora vamos a ver de esta parábola, vamos a ver los actores. ¿Qué actores hay en esta parábola? A ver, ayúdenme. ¿Qué actores se encuentran en esta parábola? El juez, muy bien. Aparece el juez, está la viuda. ¿Quién más aparece? Hay un adversario, ¿cierto? Hay un adversario, está un juez, una viuda, hay un adversario y hay una situación que está pasando. Muy bien, entonces el verso 2, hablemos del juez. ¿Quién era ese juez? Vayan conmigo, Lucas 18, 2, allí a su Biblia. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, era un juez secular, no tenía inclinación religiosa, era un juez del mundo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la viuda. ¿Qué pasaba con la viuda? Verso 3. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. O sea, una viuda que no tenía nada, hijos, casa, esposo, amigos, dinero, y su única esperanza para esa viuda radicaba en que el juez le hiciera justicia sobre su adversario. Así que muchos que han analizado esta parábola se han dado cuenta que en esta parábola aparentemente la viuda, obviamente viuda porque quiere decir que estaba casada y su esposo murió, pero su esposo tenía una deuda muy grande. Y cuando él muere, ella se queda con esa deuda, no la pudo pagar y le quitaron todos sus bienes. Entonces quedó sin nada, absolutamente sin nada. Sola, no tenía amigos, no tenía familia, las propiedades se le quitaron, no tenía absolutamente nada y por eso fue a buscar la ayuda del juez, ¿ok? A buscar la ayuda de este juez. Ahora, ¿qué más encontramos? Verso 3. Había esa viuda que venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué hacía esta viuda constantemente? ¿Qué era lo que hacía?
Insistía, muy bien. Miren que el verbo es un verbo en infinitivo, como si fuera un verbo que estuviera hablando de algo, de una acción que se lleva constantemente. Por eso dice, venía, y dice el verso, diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Es decir, era una mujer que persistía en su situación, que persistía en su problema con el juez. Ahora, verso 4, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a ningún hombre, porque esta viuda me cansa, le voy a hacer justicia. Es decir, esta viuda es un fastidio para mí, esta viuda me está cansando, entonces voy a hacerle justicia. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿le hizo justicia inmediatamente? No, hubo una demora. Noten ustedes en el verso 4, ahí dice, no quiso por algún tiempo. Entonces, tenemos una viuda, tenemos un caso de esta mujer desesperada que no tiene nada, tenemos el juez que es injusto, secular, mundano, tenemos la persistencia de esta mujer para que le solucione su caso y tenemos también el juez que se demora en responderle. Y tenemos el caso de esta mujer. Ahora, en los detalles, ustedes saben, vea, hay parábolas que el Señor explicó y hay parábolas que no explicó. Pero esta quedó con la explicación. Y la explicación de esta parábola, o lo que significa esta parábola, está en el último verso. Miren el último verso, como dice en el verso específico 6 y 7. El Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Entonces, en conclusión, ¿qué quiere decir esta parábola? Se está refiriendo a los últimos días, a una clase de personas, específicamente ¿quiénes? ¿Quiénes? Sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Su pueblo. Muy bien, su pueblo. ¿En qué otro lugar de la Biblia se habla de los escogidos? Apocalipsis, muy bien. ¿Qué otro lugar? Mateo. Vamos un momentico a Mateo. Vayan con su Biblia a Mateo, capítulo 24, y miremos con referencia a los escogidos aquí, específicamente verso 21, verso 22 y verso 24. Un momento, hagan el ejercicio en su Biblia. Mateo 24, 21, lo voy a leer aquí que está en pantalla. Dice el 21, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que ¿cuál es el contexto aquí? Que va a haber una gran tribulación como nunca la ha habido. Ahora miren el 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Entonces leímos aquí que Lucas nos dice que esta parábola es específicamente para los escogidos. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos? ¿En qué contexto? Pues en el contexto de una gran tribulación que va a venir. Dios va a hacerle justicia a sus escogidos que claman día y noche. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que en profecía una mujer que representa, a ver qué me dicen, me imagino que los de las redes sociales ya están hablando la respuesta, pero ¿qué representa una mujer en profecía? Una mujer, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la iglesia, ¿no? Una mujer representa a la iglesia. Dependiendo de la clase de mujer, puede representar una iglesia fiel o una iglesia ¿cómo? Infiel, ¿ok? Pero ¿qué representa en la profecía una viuda? Si en profecía una mujer representa a la iglesia, ¿qué representará entonces una viuda? Bueno, sabemos de que la iglesia está representada por una mujer. Pero una viuda en profecía, ¿qué representará? ¿Ni idea?
representará la iglesia, obviamente, porque es una mujer también, representa la iglesia, pero en este caso el contexto es una iglesia que en el tiempo del fin estará pasando por circunstancias muy anormales, estará pasando por una situación complicada, estará pasando por una situación de opresión, destituida de todo apoyo humano, saqueada por el adversario, pasando por un tiempo de angustia donde todo apoyo humano lo va a perder. Por eso está representada la iglesia un poquito antes de la venida del Señor en la forma de una viuda, porque está refiriéndose a una iglesia que va a perder todo apoyo humano. Amigos, bienes, bancos, casas, propiedades, carros, lo que el ser humano estuvo en la prosperidad tomando para asegurar su futuro, su vida, eso ya no lo va a tener en el tiempo del fin. Entonces se está refiriendo a una viuda. Y los escogidos van a vivir en ese contexto, en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué representa el adversario? Porque se nos habla aquí en la parábola de un adversario, ¿sí o no? ¿Quién será ese adversario? Satanás, ¿no? Vamos a leer el texto, vamos a leer 1 de Pedro 5:8, los que están anotando, anoten también. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces, ¿qué representa el adversario? Satanás. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás en el fin del tiempo con esos escogidos? Un poquito antes de la segunda venida de Jesús. ¿Qué va a hacer ese enemigo, ese adversario? ¿Qué va a hacer? Va a destruir el pueblo del Señor, o sea, va a colocar el pueblo del Señor, va a colocar a los fieles, va a colocar a los escogidos en una coyuntura económica, social, política, religiosa, de tal forma que pierda todo apoyo humano en el tiempo del fin, ese adversario. Por eso en la profecía, ustedes ven, cuando van a estudiar la profecía en Apocalipsis 12, ustedes ven que esa mujer tuvo que huir al desierto. ¿Por qué tuvo que huir al desierto? Por la persecución de ese adversario. ¿Y cómo fue y qué significa el desierto cuando dice que una mujer huye al desierto? Hermanos, significa que no se llevó nada. O sea, cuando usted huye es porque usted a veces tiene que dejar cosas que usted tiene acá. Ustedes, ¿cuántos han escuchado la historia de la destrucción de Pompeya? En la destrucción de Pompeya, todos salieron a correr en el Vesubio. Y quedaron los cuerpos de algunos corriendo, quedaron así. Otros quedaron en la cama apenas parándose. Porque cuando la lava vino, la lava fue tan incandescente, a tal altura de grados, que los cuerpos quedaron así. Y cuando hicieron los descubrimientos, fueron encontrando la posición de millones, de miles de cuerpos como fueron quedando por causa del Vesubio. Cualquiera puede leer la historia, pero yo me he documentado mucho de familias, parejas que estaban teniendo sus relaciones. Ahí quedaron. Mujeres que para escapar, lo primero que hacían era ir y correr y coger sus diamantes, su oro, sus metales preciosos, todas sus piedras preciosas y salir rápido. Y quedaron así, con todo, ahí en ese momento. Sus dientes se les ve. Hombres ricos, mujeres ricas, que en ese momento, cuando la conflagración viene a tomarlos, no alcanzan a escapar. Bueno, eso va a pasar, por eso dice que la mujer huye al desierto, y cuando dice que huye es porque no se lleva nada. Tiene que dejar atrás, ¿qué cosa? Familia, amigos, casas, posesiones, carros, sin libertad. Está allá, corriendo al desierto. Ahora, la parábola nos dice que los elegidos, ¿qué es lo que están haciendo en la parábola? Clamando, ¿cuánto? Día y noche. Están clamando día y noche. Esto es lo que va a hacer el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora, quisiera, para que ustedes vean cuán importante es la palabra clamar. La palabra clamar viene de una palabra griega, que es esta,
Esta es la palabra griega, boao. Pero realmente cuando usted analiza literalmente esta palabra significa gritar. Pero gritar pidiendo ayuda de una manera fuerte, de una manera tumultuosa. O sea, como cuando usted ¡ah! Y usted grita con fuerza pidiendo auxilio. Esa palabra en griego es importante que usted la entienda. En esta parábola, estos fieles, estos escogidos, están clamando de una manera como nunca lo han hecho en su vida. Y lo están haciendo, ¿cuánto? Día y noche. Ahora, por ejemplo, esta expresión en griego, ustedes la encuentran en otros versículos, para que ustedes se imaginen más o menos la idea de lo que es clamar en esta parábola. En Hechos 8:7, por ejemplo, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Esa expresión, grandes voces, es la misma expresión que usted encuentra en la parábola del juez injusto, clamando a gran voz, fuertemente. Lucas 9:38, miren este otro verso. Y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Esa expresión, maestro, gritando, es la misma que se encuentra en la parábola del juez injusto. En Mateo 27:46, allá está, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor de Jesús, ahí se usa esa palabra en griego. Entonces el clamor, hermanos, va a ser intenso, a voz en cuello, rogándole a Dios día y noche. Pero sabemos que va a haber una demora de Dios para responder. ¿El juez respondió instantáneamente? No. Sabemos entonces que cuando los escogidos en el fin del tiempo clamen día y noche, va a haber ¿qué cosa? Una demora. Ahora, ¿creen ustedes que Dios no va a responder? Claro, Dios va a responder, pero va a haber una pequeña demora, ¿sí? Va a haber una pequeña demora. Albert Barnes, en su comentario de esta parábola de la viuda, dice lo siguiente: aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos y prueba al máximo su paciencia, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos, les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Entonces, hermanos, ¿por qué no responde sus plegarias inmediatamente? ¿Cuál será la razón? A ver, yo quiero que conmigo analicemos estas razones. Una, primero, tiene que ver con la formación de su carácter. Cuando usted no recibe algo inmediatamente, ¿cuál es su reacción? Solamente piensa. Cuando tú no recibes algo que estás deseando rápido, ¿cuál es tu reacción? Piensa por un momento. ¿Cuál es tu reacción normal? No me lo digas, solamente piensa. ¿Cuál es tu reacción cuando tú no recibes algo rápido? Por ejemplo, que tú llegas y tienes un hambre atroz y tu esposa te dice, todavía se demora, paciencia. Pero usted, ¿qué hace? ¿Cuál es su reacción? Eso, solamente estoy colocando ese ejemplo para que en otros ejemplos de su propia vida analice. Cuando hay cosas que se demoran y usted las quiere ya, pero no llegan, ¿cuál es su reacción? Analice cada uno, ¿cuál es la reacción suya? Las esperas y las demoras ayudan a edificar el carácter, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, pero por una razón específica, porque Dios quiere desconectarnos del mundo. Dios quiere desconectarnos de cualquier cosa temporal del mundo, todo apoyo del mundo. Por ejemplo, Enoc caminó tanto con Dios que Dios se lo llevó. Enoc estaba desconectado del mundo, pero estaba en el mundo, pero estaba desconectado del mundo. Y tanta unión era con Jesús que Jesús le dijo, no, ¿para qué usted se queda allá? ¿Usted qué es lo que hace allá? Cuerpo allá, pero su corazón está acá, véngase para acá. Y se lo llevó por esa razón, porque estaba tan desconectado del mundo que tuvo una comunión con el Señor, que el Señor por eso se lo llevó. Así que las cosas de este mundo muchas veces nos aferran. ¿Qué cosas nos pueden aferrar? Muchas nos están aferrando a este mundo. Y el Señor, con la espera, cuando a veces no responde, a través de las dificultades, a través de las tribulaciones por las que estamos pasando, Dios quiere que aprendamos la experiencia de desconectarnos. Cuando los hombres nos fallan, por ejemplo, todo apoyo humano,
Usted tiene que aprender a vivir si su esposa se desanima, si su esposo se desanima, si sus hijos no quieren avanzar. Usted tiene que avanzar solo. Tienes que ir aprendiendo esa experiencia. Porque si no la aprendes ahora, cuando llegue el momento de la tribulación, que tú quieras buscar apoyo humano, ellos van a fracasar contigo. Entonces, ahora la experiencia tenemos que hacerla. Job entendió esto. Job entendió que en el silencio de Dios y en las esperas de Dios, él podía aprender lecciones muy importantes. Por ejemplo, miren, vamos a leer Job 23, verso 10 y 11. ¿Qué dice allí? Job 23, anótenlo los que están allí, los que están, si tienen Biblia, busquen para que estén conmigo. Mas él conoce mi camino. Eso decía Job, mas él conoce mi camino. Me examinará y saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me torcí. Entonces, ¿qué decía Job de su vida? ¿Qué era lo que decía? Él conoce mi camino, me examinará y saldré como ¿qué? Como el oro. Entonces, ¿por qué las dificultades, los silencios de Dios, las pruebas son un medio para desarrollar el carácter? Porque aquí dice que ellas serán como el oro, purifican a las personas. Como el oro se purifica en medio del fuego, así también vamos a ser purificados. Job 23, 14, aquí al lado dice, por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Qué hermoso texto, ¿no? Él controla mi destino. Ahora me recuerda también otro pasaje, aquí está en pantalla, Isaías 48, 10. He aquí, te he purificado y no como plata. Te he escogido, ¿en qué? En horno de aflicción. Entonces, ¿en qué nos escoge el Señor? En horno de aflicción. O sea, la aflicción, las pruebas, las dificultades son un medio para que pueda desarrollarse en nosotros cosas que todavía no se han desarrollado para prepararnos para el reino de los cielos. ¿Recuerdan esta experiencia? ¿Sí recuerdan esa experiencia o no? Es la experiencia de los 3 jóvenes hebreos que cuando ellos decidieron no arrodillarse ante esa estatua, dijeron, lo que nos pase, estamos en las manos del Señor. Si Él nos quiere matar, estaremos en Él. Y bueno, los echaron al horno de fuego y ellos creyeron, tuvieron fe, pero esto fue un medio para desarrollar más su fe, pulirla, y Jesús estuvo allí. El espíritu de profecía nos dice, miren, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Cuando usted está pasando por pruebas, usted dice, el Señor me abandonó. Cuando estás pasando por dificultades, tú dices, wow, pero ¿qué pasó con el Señor? ¿Dónde está? Pues miren la expresión, dice, el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande, tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse, ¿qué cosa? Su mundanalidad, para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Entonces, hermanos, vean, la parábola del juez injusto es un llamado, es una ilustración que Dios quiere hacer ver a todos sus hijos que van a existir un poco antes del tiempo de angustia, para que vean que va a venir una aflicción tan grande que ellos van a tener ningún apoyo humano, van a quedar solos, no van a tener nada económico a su alrededor para poderse sostener, y solamente va a estar el Señor allí, pero aún así el Señor también va a estar en silencio. En medio de esa aflicción va a haber un silencio del Señor. O sea, usted va a quedar sin apoyo humano, usted y yo. No vamos a tener apoyo bancario, económico, absolutamente nada. Y aparentemente de Dios va a haber un silencio. Entonces, en ese momento, ¿por qué? ¿Por qué va a ocurrir eso? Miren, este texto es un texto que se refiere a los 144,000 en el tiempo de la angustia. O sea, es un texto que se está aplicando al futuro. O sea, cuando este texto está redactado, ya los 144,000 están sellados. Pero aún así, ellos pasan por un tiempo de angustia.
¿Para qué? La expresión dice, necesitan pasar por el horno del fuego para que se consuma su mundanalidad. Saben, ustedes, en el inglés no dice mundanalidad. En el inglés es esta expresión, earthliness. Es diferente a esta expresión worldliness, que es una expresión cuando la hermana White en muchos pasajes dice mundanalidad, que la iglesia está llena de mundanalidad. Por ejemplo, este pasaje está en inglés, pero está hablando que el espíritu de la mundanalidad ha entrado en la iglesia y debe ser firmemente parado, esa mundanalidad. Y en muchos pasajes se habla de la mundanalidad, pero en este texto la hermana White no está usando esta palabra, sino está usando esta palabra, earthliness. ¿Saben qué significa esa expresión? Si usted la pudiera traducir al español, significa esto. Pero necesitan pasar por el horno de fuego, debe consumirse su terrenalidad. O sea, aún los 144,000, cuando ya estén sellados y estén en el tiempo de la angustia, deberán pasar por el horno de la aflicción, donde no van a escuchar a Dios y va a haber una aparente demora, porque debe consumirse su terrenalidad. ¿Qué significa la terrenalidad? Lo contrario de mundanalidad. Porque los 144,000 no serán mundanos. Cuando sean sellados es porque su mundanalidad, ellos han dejado el mundo. Pero hay cosas de su terrenalidad, porque están todavía aquí, que necesitan purificar. ¿Qué cosas? Por ejemplo, apoyo humano. En el tiempo de la angustia ellos no van a tener ningún apoyo humano. Los 144,000 van a pasar por una angustia mental, porque la persecución de los impíos, una persecución mental y física también, pero mental, porque sin saber si sus pecados fueron perdonados o no. Sus familiares, algunos, estarán apostatados, estarán del otro lado, y ellos van a ver a su familia. Va a haber una angustia también de ver hijos, padres que van a recibir el sello de la bestia. Y ellos van a quedar solos. Pero en medio de esa experiencia, el Señor les permite eso. ¿Para qué? Para que su terrenalidad, finalmente, ellos aprendan a depender totalmente del Señor. Ningún apoyo humano. Yo pienso que por eso el Señor nos dejó esta parábola del juez injusto, para que usted y yo pudiéramos entender y prepararnos ahora. Por eso esa parábola finaliza: cuando el Señor Jesús venga, hallará fe en la tierra. ¿Necesitamos esa fe o no? ¿Hoy? Amén. Necesitamos esa fe, los que están en redes sociales. Amén. La necesitamos hoy. Por eso se hace esa pregunta. ¿Necesitaremos fe? ¿Hallará fe el Señor cuando venga? Porque habrá una clase de personas que la van a necesitar. Y si usted quiere ser salvo, no considere este tema como de juego. Este tema es importante para su vida. Ustedes, los que son jóvenes, los jóvenes que me escuchan en redes sociales, necesitan entender que la salvación es algo serio. Miren, cuando usted analiza el libro de Job, ¿cuántos han leído Job? Y es un libro muy interesante, ¿no? Job, usted lo puede dividir como una obra de teatro, en cosas que aparecen arriba y luego cosas que aparecen en la tierra. Aparece una escena en el cielo. ¿Y qué aparece en el cielo? Aparece Satanás, que va a una reunión donde están todos los hijos de Dios de diferentes mundos, van a una reunión y allá va Satanás como representante de esta tierra. Y llega allá y dicen, bueno, están ahí reunidos y Satanás dice, oiga Dios, Jesús le dice a Satanás como representante de este mundo, ¿ya has visto a mi siervo Job cómo es? ¿Ya lo has visto? Usted que viene representando esta tierra, ¿ya viste a mi siervo Job cómo es? Cuán obediente y cuán fiel es. Sí, claro, ya lo vi. Pero él es así porque usted no deja que yo lo toque. Y por eso él, obviamente tiene de todo, vea, está lleno de prosperidad, tiene vacas, tiene ganado. ¿Recuerdan que era muy rico? Era el más rico del oriente. Y por eso Satanás dice, bueno, pero déjeme tocarlo. Si usted me deja tocarlo un ratico, usted va a ver que ahí sí se va a lamentar y lo va a maldecir a usted. Entonces, pero cuando Satanás estaba diciendo eso, todos los habitantes de los otros mundos, los representantes de los otros mundos estaban escuchando ese desafío que le estaba haciendo Satanás a Dios. Y Dios dice, bueno, lo vas a tocar, pero no lo vas a matar, pero lo vas a tocar. ¿Qué pasó cuando lo tocó?
Satanás baja, lo toca y en minutos, ¿qué pasó con él? Y con todo lo que tenía. ¿Qué pasó? 10 hijos muertos en minutos. ¿Qué más? Los siervos destruidos. Su riqueza, su ganado, totalmente destruido. Perdió sus bestias. Y fue en minutos, ¿cierto? Fue en minutos. Y cuando todas las personas vinieron a darle la noticia de todo lo que estaba perdiendo, ¿qué dice él después? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, trasquiló su cabeza, cayendo en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y cuando él decía esto, en el cielo, todos los habitantes de los otros mundos que estaban mirando el desafío en acción, decían: wow, aplaudieron, wow, qué acción de Job. Ellos estaban viendo. Job no sabía que él estaba haciendo un espectáculo en todo el universo en ese momento. Él no lo sabía. Pasa un tiempo y viene una segunda reunión y Satanás viene y dice, Jesús viene y dice: ¿ya miraste a mi siervo Job? Cuán obediente es y cuán fiel, que a pesar de que tú lo tocaste, él no maldijo, no me maldijo y ha seguido en mis caminos. Ah, sí, claro, pero es porque no me permitiste tocarlo a él directamente. Déjame que yo lo toque y vas a ver que te va a maldecir. Hazlo. Pero tu vida, la vida de él, yo la voy a mantener. Viene Satanás y ¿qué pasó? Viene una enfermedad tan terrible sobre él. Una úlcera maligna y pestilente sobre él. Y más encima, eso no fue todo. Yo pienso que lo más tremendo es la costilla o la persona que está a su lado, que se convierta en enemiga suyo, ¿no? Y llega en ese momento y le dice: pues maldice a Dios, ya no tienes nada, perdiste todo y ahora te llenaste de una enfermedad que yo ni siquiera te puedo tocar, pues maldice a Dios y muérete, le dice. O sea, perdió bestias, hijos, casas, propiedades, ahora pierde su esposa. Y luego vienen los amigos y empiezan los amigos a decirle: pero vea, es por causa de su pecado que usted anda así. Es por causa de su pecado que estás así, ¿no? Y entonces Job empieza una lucha, que es la lucha de la parábola de Lucas 18, clamando día y noche, pero con fuerza al Señor. ¿Por qué me permites esto? ¿Por qué? Día y noche empieza a clamar al Señor. Y obviamente ustedes recuerdan que él dijo: aunque él me matare, ¿qué dijo él? En él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Pero aún así, ustedes van leyendo desde el capítulo 3 de Job hasta el 38. Es la angustia mental clamando día y noche, pidiéndole a Dios justicia. Señor, pero ¿por qué me mandas esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Entonces es el clamor día y noche de Job. Es un clamor muy duro, porque durante el capítulo 3 hasta el 38 hay un silencio de Dios. En todos esos capítulos Dios no habla, nada. ¿Saben hasta dónde Dios habla? Hasta el capítulo 40. Cuando Dios le dice, aparece a Job y le dice: Job, siéntate, cíñete como varón. Me estabas juzgando que por qué te está pasando esto, pues yo te voy a responder. Lean ustedes en su casa el capítulo 40, cómo el Señor se enfrenta con Job y le responde de frente y le hace ver: ¿por qué me juzgas? ¿Ah? Y empieza a explicarle: ¿estuviste tú cuando yo creé todo el mundo? Y le habla de la creación y de cosas que Job en ese tiempo todavía no existía, ¿no? Y entonces Job se da cuenta, reconoce, entiende del propósito de Dios de las pruebas y las aflicciones. Cada vez que estés en una tribulación, recuerda que tú estás siendo un espectáculo para el universo. Cada vez que estés pasando por una prueba, recuerda que muchos te están viendo. Todos los habitantes de los otros mundos estudian, y este es su libro de texto, nos estudian, nos analizan como Job. Aplauden o se entristecen al ver tu reacción. Ahora, Jesús pasó por esta misma experiencia. La parábola de la viuda del juez injusto es la experiencia de Jesús también pasando por lo mismo. Miren, les voy a decir rápido. El juez, ¿quién es el juez en la vida de Jesús? ¿Quién sería? Dios. Muy bien. La viuda no tenía nada en la parábola. ¿Quién es
en la vida de Jesús esa viuda? Bueno, pues Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, no tenía nada, ¿recuerdan? No tenía nada. ¿Quién era el adversario? Satanás. ¿Qué quería hacer Satanás con Jesús? Acabarlo, destruirlo. Había una angustia, había un clamor. ¿Qué hizo Jesús en el Getsemaní? ¿Cuántas veces clamó? Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Una vez. Luego viene la segunda. Señor, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Silencio. Tercera vez. Señor, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Tercera vez. Silencio. Y cuando aún estuvo ya en la cruz, aún así, el silencio de Dios. ¿Sí me hago entender? Les pregunto, ¿por qué creen ustedes que Dios permitió que Jesús pasara por un silencio y no le respondió inmediatamente? ¿Para qué? Vamos a ver, la Biblia lo dice, vamos a leerlo. Hebreos 5:7, miren lo que dice Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor, lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué pasaba en los días de él? ¿Qué hacía él? En los días de su carne, hacía ruegos, súplicas, con gran clamor, mire la expresión acá otra vez, con lágrimas al que podía librarle de la muerte. ¿Y qué dice? Que fue oído a causa de su muerte. ¿Pero en qué momento Dios lo escuchó? ¿En qué momento Dios lo escuchó? Cuando lo resucitó el domingo. Hasta el domingo lo escuchó. O sea, Jesús pasó por la experiencia del silencio de Dios. Dios permitió que él muriera. Y aún en la cruz, él dijo, Dios mío, ¿pero por qué me has desamparado? No hubo respuesta. Y solamente hasta el domingo en la mañana, él escucha la respuesta del Señor, porque resucita. No lo deja en el sepulcro, no lo deja que siga esa experiencia de la muerte y se descomponga ya, sino que lo resucita. Sí. Entonces, y sigue diciendo el texto, el 8, verso 8, mire lo que dice, y aunque era hijo de Dios, ¿qué tuvo que hacer? Miren, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué experiencia? Si Jesús tuvo que aprender, ¿qué creen ustedes de usted y yo? ¿Cómo aprendemos? Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Jesús aprendió una obediencia tan fuerte que él, cuando se levantaba, no hacía ningún plan para él, sino que esperaba que Dios en ese día le dijera qué plan tenía que hacer. Señor, ¿a dónde tengo que ir hoy? Entonces se iba a tal lugar, porque Dios en la mañana le había dicho, vaya a tal lugar que allá te va a pasar esto. O sea, cuando estuvo en el cielo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo creando el plan de la salvación, todos los planes y los detalles del plan, exactamente cómo iba a pasar, él lo supo. Pero cuando vino acá a la tierra, el Señor permitió que se le olvidaran. Y Jesús, como cualquier ser humano, todos los días tenía que buscar al Señor en las mañanas y pedirle a su Padre los planes para ese día. Y Dios se los revelaba. Y Jesús empezaba a trabajar en ese día. Se han encontrado en la Biblia expresiones donde Jesús dice, mi hora no ha llegado. ¿Cómo sabía él que la hora no había llegado? En varias partes de los evangelios, mi hora aún no ha llegado. Lo iban a apedrear. Mi hora no ha llegado, tranquilo, no se preocupen. Pero cuando ya estaba cerca, él dijo, mi hora llegó. ¿Cómo sabía? Porque el Señor se lo revelaba. Mire, yo no quiero pasar este texto, me parece tan interesante, especialmente para los jóvenes que están acá, que están pensando en su futuro, qué hacer de su vida, con quién me voy a casar, qué profesión voy a escoger. ¿Cuál es la otra? ¿Qué iglesia voy a escoger? ¿O me vuelvo mundano completamente o qué hago? Bueno, esas tres decisiones tan fundamentales, yo quiero que ustedes jóvenes lean conmigo este texto porque es la vida de Jesús. Jesús aprendió la obediencia. Y miren lo que dice. Un punto en el cual muchos han errado ha sido el no ser cuidadosos
en seguir las ideas de Dios, sino las propias. Cristo mismo declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Tan plenamente, miren lo que está en azul, tan plenamente se despojó de sí mismo que no hacía de por sí ningún proyecto o plan. Vivía aceptando los planes de Dios para él, y el Padre le revelaba sus planes día tras día. Si Jesús dependió tan plenamente que declaró: todo lo que veo hacer al Padre, eso hago, ¿cuánto más debieran los agentes humanos depender de Dios en cuanto a la instrucción constante para que sus vidas pudieran ser simplemente, ¿qué cosa? La realización o el desarrollo de los planes de Dios. O si los mortales sujetos a equivocaciones se contentaran en buscar la sabiduría de Dios. Pero ¿qué hacen los jóvenes tristemente? Buscan su propia sabiduría y por eso se golpes y golpes en su vida. Porque no buscaron a Dios. Señor, ¿cuáles son los planes que tú tienes para mí hoy? Te desafío que lo hagas antes de que te levantes. Señor, ¿cuáles son tus planes para mí hoy? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es muy importante en su vida. Si usted quiere tener éxito, dale la oportunidad al Señor para que trabaje en tu corazón, para que eso pueda ser una realidad. Así que, hermanos, nosotros estamos en la experiencia de Lucas 18. Y en Lucas 18 se nos habla que esa experiencia se va a repetir, la parábola del juez injusto. Se va a volver a repetir con usted y conmigo, donde vamos a tener que clamar día y noche. Tal vez ahorita no te importe la religión, pero va a llegar el momento en que si usted, convertido o no, bautizado o no, tú tendrás que enfrentarte con esta realidad. Y tendrás que, enfrentado a esta realidad, decidir qué vas a hacer, qué grupo vas a escoger. Porque la parábola dice: cuando venga el Señor Jesús, hallará fe en la tierra. Habrá una clase de personas que no tendrán fe, fracasaron. Y habrá un grupo de personas que tendrán fe. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 14:12. Vamos a leerlo. ¿Recuerdan? Es un texto que ustedes se lo saben de memoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen. ¿Qué es lo que tienen? ¿Y cómo fue la fe de Jesús? ¿Cómo fue la fe de Jesús? ¿Ah? Obediencia. Y en medio de esa obediencia, el Señor le iba puliendo su fe. Aún siendo hombre y divino al mismo tiempo, tenía que aprender obediencia y fe. Y en ese caminar aprendió obediencia y fe. Y su fe se fue fortaleciendo cada vez más. Por eso el espíritu de profecía dice que en el fin del tiempo esto va a pasar. Miren, aunque sufren la ansiedad, angustia más desesperantes, no dejan de orar. Los 144,000. En esa experiencia ya, no dejan de orar, echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré, Señor, hasta que me bendigas. Hermanos, esa es la experiencia de los 144,000 en el tiempo de la angustia, la experiencia de Jesús. Este texto no lo voy a leer, pero si quieren tómenle pantallazo como quieran, pero es un texto que no está traducido al español, pero es un texto que te dice que las escenas de Jesús se van a volver a repetir en el fin del tiempo con usted y conmigo. Y en el fin del tiempo va a haber dos clases de personas. Unos que van a tener completamente la imagen de Satanás. Uy, ¿cómo será? Cuando el fin del tiempo de la gracia termine, habrá una raza apóstata, seres humanos que reflejan la imagen de Satanás, que se van a convertir en perseguidores de la iglesia, de los elegidos, y por eso los elegidos, como dice la parábola, tendrán que huir al desierto y van a clamar día y noche. O sea, van a haber dos grupos, un grupo que refleja la imagen de Dios, otro grupo que va a reflejar 100% la imagen de Satanás. Eso va a ser terrible la condición del mundo cuando llegue ese momento, hermanos, y estemos en las manos de gente que va a reflejar 100% la imagen de Satanás. O sea, la persecución que va a haber al pueblo de Dios va a ser enorme. Por eso el espíritu de profecía dice: una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Tenemos delante de nosotros una perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, en defensa
de la verdad y de la ley de Dios, que será anulada por las leyes del país. Hermanos, va a ser terrible esa angustia. Los tiempos de apuro, angustia que nos esperan, requieren una fe que sea capaz de soportar. Miren, necesitamos una fe que soporte 3 cosas: el cansancio, la demora y el hambre. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Una fe que soporte ¿qué cosa? El cansancio, la demora y el hambre. ¿Cómo eres tú cuando estás cansado? Pues cuando uno está cansado, salen a relucir los defectos de cada uno. La impaciencia, a otros será el mal genio, otros llegan, golpean las cosas en la casa cuando están cansados, o cuando hay demora, salen a relucir los defectos personales de cada uno. Satanás trabaja. Se han visto en la Biblia, hay muchos casos que cuando la gente estaba cansada es cuando Satanás más puede trabajar. Por eso usted tiene que cuidar su salud. Cuida tu salud. Mañana vamos a hablar de eso, los jóvenes serán invitados. Mañana vamos a hablar cómo alcanzar el éxito. Y una de las cosas del éxito es esa: aprender a tener un cuerpo, porque cuando tú estás débil es cuando Satanás trabaja más en ti. Si tú estás enfermo, Satanás trabaja mucho más rápido en ti. Cuando Jesús estaba en el desierto con esa hambre, en el día 40, fue que Él se acercó. En su debilidad se acercó y lo tentó. Cuando estamos más débiles física, espiritualmente, Satanás puede tentarte a ti mucho más fácil y puedes caer. Por eso necesitamos una fe que soporte, ¿qué cosa? El cansancio. Que soporte, ¿qué más? La demora. Y que soporte, ¿qué cosa? El hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos, a fin de que se preparen para aquel momento. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. ¿Cuántas veces le has orado al Señor por algo y no te ha respondido? Y tú te cansas, ya no lees la Biblia, dejas de orar, ya no vas a la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente hay un silencio de Dios que tiene un propósito, pero tú te cansas fácil. No debiera ser así, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes creen que murió desesperado? Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Quise dejar este texto para el final. Dice así, miren. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, vea, ya colgado, solo, sin amigos, los discípulos por allá, lejos, solito, colgado en la cruz, dice, aparentemente abandonado de Dios, también de su Padre, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. O sea, esta frase se las quiero explicar a ustedes. Vea, cuando dice la hermana White, en estas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. ¿Cuál fue la evidencia que Jesús había recibido de que sí era aceptado por su Padre atrás, antes de este momento? En su bautizo, por ejemplo, en su bautizo escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muchas veces durante el ministerio de los 3 años sintió que Dios estaba ahí y lo escuchaba, ¿cierto? Pero cuando está acá, ahí colgado, ya no hay ninguna evidencia, no hay nada. Entonces yo le explico esta frase porque es primordial para la fe que necesitamos en el fin del tiempo. Usted tiene que guardar todas las evidencias que usted tuvo en el pasado, su experiencia. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes en su vida religiosa vieron una oración contestada? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en su vida que llevan en la iglesia, sintieron que Dios estuvo con usted, que usted sintió la presencia de Dios en algún momento de su vida? Piense en algún momento. Yo sé que hay varias. Si usted puede, se siente y analiza, usted va a ver que hay cosas palpables de Dios en su vida cercanas. ¿Sí o no? Eso no hay que olvidarlo. Tenemos que guardar esas evidencias. ¿Saben por qué? Porque va a llegar el momento en que Satanás va a trabajar igual que Jesús. Cuando Satanás tenía aquí colgado a Jesús, le decía en su mente, mira, te abandonaron todos. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu padre? Y verdad, Dios estaba en un silencio.
A veces nosotros las emociones, ¿no? A veces nos levantamos y decimos, ay, y amanecemos con las emociones por el suelo. No nos podemos dejar de llevar por las emociones, porque las emociones son cambiantes. La fe no se basa en emociones. Si usted se levanta por la mañana triste, desanimado, ay, ya me abandonó el Señor, ay, qué vida tan terrible, y usted comienza a lamentarse, porque usted está mirando sus circunstancias, lo que está pasando en ese momento, sus emociones están por el suelo, ya dices, Dios me abandonó. No, nunca bases tu fe en emociones. Si Jesús hubiera basado en este momento su fe en emociones, hubiera fracasado. Por eso la expresión dice, en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció, qué hermoso, la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Hermanos, ¿estamos listos a vencer como Cristo venció? ¿Estamos dispuestos a tener esa fe que no se base en sentimientos, emociones, en las circunstancias que te rodean todos los días, sino en una fe firme? ¿En qué? En las promesas de Dios, en la palabra del Señor. ¿Estás listo a tener esa fe? Dios te ayude, Dios nos ayude para que nosotros podamos tener esta experiencia. El día de mañana vamos a ver la práctica, vamos a ver cómo vencer en la vida diaria. Y yo quiero que no se pierdan el tema de mañana. Vengan, traigan una visita, traigan amigos, jóvenes, y vamos a mirar cómo vencer en la vida cristiana, cómo lograrlo en la vida práctica. Porque Jesús nos da un ejemplo de fe, una fe, y era una fe que lo tenía tranquilo, le daba paz en su vida. ¿Se acuerdan? En medio del barco, moviéndose de un lado para otro, y los discípulos, Señor, despierta, ¿no ves que vamos a perecer? Y él tranquilo. ¿Por qué tenía una fe así? Porque aprendió y conoció ¿de quién? Conocía a su Padre. Si usted conoce a Jesús, vas a tener una fe firme en las pruebas y en las dificultades. Si no lo conoces, vas a fracasar. Dios nos ayude para que los que están allá en las redes sociales viéndonos puedan conocer a Jesús por experiencia. Los que estamos acá podamos conocer a Jesús y recibirlo como nuestro Salvador, Rey y Señor, y hacerlo parte de nuestra vida. ¿Cuántos quieren esa experiencia? Amén. El Señor les bendiga a cada uno. Amén.